Amén, gloria a Dios. Creo que una de la obra más importante que hace Dios en nuestras vidas es que podamos oír la voz de Dios. Aparentemente, oír la voz de Dios es algo que no hemos conseguido entender cuál es toda la dimensión de oír la voz de Dios en todos los ámbitos, ¿no? En toda su magnitud, ¿no? Porque pensamos que oír la voz de Dios es escuchar la palabra de Dios, es leer la Biblia, es orar un poquito y con eso pensamos que ya estamos escuchando la voz de Dios, ¿no? Pero creo que escuchar la voz de Dios implica mucho más, ¿no? Y como implica mucho más, pues hay muchas personas que lamentablemente pues, tienen una sordera todavía bastante profunda en sus vidas, ¿no? Los primeros impedimentos que vienen antes de la conversión que hace el Señor en nuestras vidas es quitar esa sordera precisamente, ¿no? Que hay, porque si estamos sordos no podemos oír la voz de Dios, porque la fe además viene por el oír, ¿no? Lo sabemos y lo hemos escuchado y lo sabemos de memoria y sabemos esos versículos, pero realmente creo que no recibimos fe porque aún nuestros oídos están cerrados, están tapados y no escuchamos claramente la voz de Dios. El que está muerto espiritualmente pues está sordo definitivamente y no puede oír la voz de Dios, ¿no? Pero muchos de ustedes pues ya han atravesado quizás esa etapa, no todos, pero sí algunos, de muerte espiritual y han empezado a oír un poco la voz de Dios y a saber un poco diferenciar o conocer la voz de Dios y a diferenciarla de aquellas voces que son de la carne, de nuestro ego, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos. Pero con el paso del tiempo, pues, aun a pesar de eso, pues muchos vuelven a perder la sensibilidad de oír y de escuchar la voz de Dios en sus vidas y regresan nuevamente a la sordera, ¿no? Digo sordera porque oyen la voz de Dios, pero como están sordos espiritualmente, pues la palabra de Dios no puede producir esa mella, esa transformación en sus vidas, ¿no? El que es sordo no escucha y el que no escucha no puede hablar. ¿Cuánto dicen amén? Una cosa está ligada con la otra, ¿no? El que no oye no escucha y el que no escucha lamentablemente no va a poder hablar, ¿no? Hay una conexión ahí, ¿no? Y el apóstol Santiago decía en su epístola, decía que había oidores olvidadizos, ¿no? Que oyen y oyen y oyen, pero como no viven lo que oyen, pues quiere decir que es como si no oyeran, ¿no? La sordera nace principalmente de la falta de comunión con el Señor, ¿no? De la falta de relación con Dios, lo cual pues es lo que provoca la sordera, ¿no? Espiritual, ¿no? Y te vas quedando sordo en la medida en la que vas dejando de tener comunión con el Señor. O sea, te vas quedando sordo en la medida en que vas perdiendo tu relación con Dios y tu comunión con el Señor. Y es un gran peligro no escuchar la voz de Dios cada día en nuestras vidas, porque cada vez debemos tener el oído más fino y más agudizado para escuchar las advertencias de Dios, las indicaciones de Dios, la dirección de Dios, que vamos a necesitar cada vez más en los tiempos que vivimos, ¿no? Y así de esa manera, porque otras voces se despiertan para intentar gobernar nuestras vidas, dirigir nuestras vidas, y muchas veces esas voces pues lo consiguen establecer un vínculo tan estrecho y dominan en cierta manera
nuestras vidas y nos desvían de la dirección que Dios quiere poner en nosotros. Amén. Todos tenemos una voz que late constantemente en nuestro interior. Es nuestra propia voz, la voz de nuestro corazón, la voz de nuestro ego, la voz de nuestro interior. Mi propia voz que quiere acallar la voz de Dios. Hay una voz dentro de nosotros que quiere callar la voz de Dios, o que quiere callar la conciencia también. Es el perro que ladra, que no queremos escuchar, ¿verdad? Y que nos incomoda. Esa es la conciencia, y entonces hay una voz dentro de nosotros que dice: calla, calla, calla. Cuando esa voz te está indicando algo que no está bien, la reacción inmediata es decir: cállate, ¿no? Cállate, cállate. Cállate, le dijo el rey a Hugo Chávez, ¿no? En una ocasión, ¿se acuerdan? Que dio la vuelta al mundo. Que te calles, ¿no? Ahí en medio no tuvo el valor de enfrentarse con alguien que nadie le tosía, que nadie le decía nada, y públicamente no tuvo la osadía y la valentía de decirle que te calles, ¿no? Y a veces eso hacemos nosotros con nuestra voz. Callamos la voz de Dios y callamos la voz de nuestra propia conciencia, que ladra y ladra y ladra y quiere advertirnos de ciertas cosas, pero nuestra voz dice: calla, cállate, ¿no? Entonces, lo más terrible, pues, es eso, que nos podamos convertir en oidores olvidadizos. Significa que estamos rechazando la luz de la lámpara de la palabra de Dios que estamos recibiendo en nuestra vida, ¿no? Y el que rechaza la luz y rechaza la palabra es como el hombre que dice que considera, o que se considera en un espejo, dice, su rostro natural, ve su rostro, dice, y pronto, ¿qué le pasa? Dice que se olvida ¿de qué? Se olvida de cómo era, ¿no? Eso dice la palabra de Dios en ese texto en Santiago, ¿no? Vamos a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37. Dice así la palabra del Señor: volviendo a salir de la región de Tiro, vino, Marcos 7:31, vino por Sidón al mar de Galilea, está hablando de Jesús, y pasando por la región de Decápolis, le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera las manos encima. Y tomándole aparte de la gente, dice, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: éfata, es decir, sé abierto. Al momento, dice, fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. ¿Somos de oído fino o nos cuesta oír? ¿Cómo estamos de oído en esta mañana? Vamos a ver cómo estamos de oído en esta mañana. La contaminación acústica es yo siempre, no sé si es que me estoy haciendo mayor, pero cada vez me molesta más el ruido, ¿no? Huyo del ruido, no sé qué me pasa, qué me está pasando, pero me molesta el ruido, ¿no? No solamente cuando estoy predicando, sino cuando estoy rodeado de gente, cuando mucha gente habla a mi alrededor, me turba, me causa y trato de escapar, ¿no? Y de no oír, ¿no? Demasiado ruido, ¿no? No sé si es bueno o es malo, igual es una manía, pero igual es algo espiritual también, ¿no? Que cuanto más espiritual y más responsabilidad tienes delante de Dios, más silencio quieres tener, porque en el silencio, ¿qué escuchas? Escuchas la voz de Dios. En medio del ruido no
escuchas nada. Menos ruido ¿no? Y quizá hay un refrán que dice mucho ruido y pocas nueces, ¿no? A veces queremos o pensamos que por hacer mucho ruido vamos a ser más escuchados y es un error. No, dejemos que nuestras obras hablen por nosotros, ¿verdad? Y no hagamos ruido. A veces nos gusta hacer demasiado ruido y eso no es de Dios. No es de Dios. Dios no nos ha llamado a hacer ruido. Las piedras que Dios usó para labrar el edificio eran piedras acabadas. Dice, no alces contra ellas herramientas, no alces contra ellas martillo, como diciendo, no las tienes que golpear, ¿verdad? Las piedras acabadas tienen un espacio y encajan perfectamente en el edificio que Dios está levantando. Y así es la obra de Dios. Dios no hace ruido. Hablando proféticamente de Jesús, dice, no alzará su voz en las calles. No quiere decir que no predicamos el Evangelio en las calles, no nos equivoquemos, ¿no? Pero está hablando de esa, no alzará su voz en las calles, ni quebrará la caña cascada, el pábilo que humeare no se apagará. Está hablando de esa quietud. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Amén. Entonces, ¿cómo tenemos el oído en esta mañana, no? Porque hay muchos que tienen sordera, porque no oyen lo más importante que deben oír, que es la voz de Dios. Y esa afección pues está presente en muchos cristianos, ¿no? Cuando la palabra de Dios dice que debemos de seguir, la palabra de Dios nos insta a algo. ¿A qué es? ¿A seguir a quién? Siempre nos insta y nos llama ¿a qué? A seguir a Jesús, ¿no? Siempre los evangelios hay algo que prepondera sobre todo lo demás, es el llamado pues de Jesús a sus discípulos y a las multitudes a que le siguieran, ¿no? Seguidme y yo os haré pescadores de hombres, dejad vuestras redes y seguidme y yo os haré pescadores de hombres, dejad aquello y seguidme, ¿no? Siempre el llamado de Jesús era a que le siguieran y el llamado de Jesús sigue siendo el mismo. Él diciendo, ven y sígueme. Pero cuando la palabra de Dios dice que debemos de seguir a Jesús, pues es un problema tener o estar sordos, porque si estamos sordos no vamos a poder seguir a Jesús. Porque dice su palabra en Juan capítulo 10, lo hemos leído muchas veces, dice, de cierto, verso 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta, dice, el pastor de las ovejas es. Verso 3 dice, a este abre el portero y las ovejas, que dice que, ¿qué cosa? Las ovejas oyen su voz y a sus ovejas, dice, llama por nombre y las saca, dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, dice, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. No solamente le siguen porque oyen su voz, le siguen ¿por qué? Porque conocen su voz, porque podemos oír una voz, pero si no conocemos la voz de Dios, entonces no vamos a poder seguirle. Y hay muchos que oyen la voz, pero no conocen la voz del que los llama. ¿Cuántos dicen amén? Dice, mas al extraño que dice, no, al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen, dice, la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron de qué era lo que les decía. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y luego dice, las ovejas le siguen porque conocen su voz. Para seguirle, primeramente, hay que oír la voz de Dios. Pero para seguirle con todas las consecuencias, hay que conocer la voz de Dios, porque no vas a seguir a un extraño. Si un extraño te llama, le seguirás. No sabes por dónde te va a llevar, no sabes a dónde te va a llevar, no le conoces. No podemos seguir a un extraño.
Seguimos a Jesús porque le hemos visto y le conocemos. ¿Cuánto dicen amén? Dice, y no dejamos de decir las cosas que hemos visto y oído, decían los discípulos en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, para seguirle, hermanos, hay que oír su voz. Para conocerle, hay que escuchar su voz, claramente, audiblemente. Y muchos no conocen la voz de Dios. Y como no conocen la voz de Dios, no pueden seguirle. Y la palabra dice que sea todo hombre tardo para hablar y pronto para oír. Porque en términos naturales, el oído y el habla están conectados. ¿Cuánto dicen amén? Si se nace sordo de nacimiento, el hablar es una seria dificultad. Una persona que nace sorda de nacimiento va a tener muchas dificultades para poder hablar. Le van a tener que enseñar, le van a tener que hacer terapias, le van a tener que hacer un montón de cosas para que ese niño o esa persona pueda conseguir hablar, porque si no escucha, el que no oye no puede hablar con claridad, no puede hablar perfectamente y tendrá un impedimento, será una dificultad. Para hablar de Dios necesitamos escuchar, necesitamos que nuestros oídos estén despiertos a la voz de Dios. Hay un órgano en el oído, ustedes saben, ¿verdad?, que es el órgano que digamos, hace el equilibrio, ¿no?, que está en el oído interno, ¿no?, dentro del oído, ¿verdad?, y es lo que hace que tengamos equilibrio, ¿no? Y cuando ese órgano está dañado o ese órgano está afectado, pues el andar se complica. ¿Por qué? Porque perdemos el equilibrio, ¿verdad? Perdemos el equilibrio. Dice la palabra que por el Señor están ordenados los pasos del hombre, porque Jehová es el que ordena los pasos del hombre, ¿no? Pasos ordenados por el Señor para aquellos que tienen el oído bien fino, bien agudizado y están atentos a su voz. Entonces van por el camino recto, van por el camino perfecto, van por el camino derecho, no se tuercen, no se extravían, van firmes y constantes en el camino que lleva a la vida. Pero los que tienen el oído afectado, entonces pierden el equilibrio y en su caminar, ¿qué les pasa? Que se desequilibran y son desequilibrados, pierden el equilibrio en su vida espiritual. Y entonces, cuando alguien pierde el equilibrio, ¿qué le pasa? Pues que se cae, que se tropieza, que le viene un vértigo, que le viene un mareo, que le viene una desestabilidad rápidamente y pierde el equilibrio y se cae, ¿verdad? Y entonces vienen las caídas, vienen los tropiezos, vienen los encontronazos. Así que para andar derechos tenemos que tener el oído muy atento a la voz de Dios. ¿Cuánto dicen amén? En cierta ocasión Jesús iba con sus discípulos y se le acercó un ciego de nacimiento, como ustedes saben, llamado Bartimeo, ¿no?, que le salió al encuentro y empezó a dar grandes voces, diciendo a gran voz, porque pedía una intervención poderosa y milagrosa de Jesús, y entonces le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿no? Y clamaba a gran voz. Y los discípulos intentaron hacerle callar, ¿no?, que no haría escándalo, ¿no? Y no, pero este hombre estaba totalmente dispuesto a buscar una solución en su vida, y no, cosa que muchas personas no hacen, les da igual y viven en una situación precaria en sus vidas espiritualmente y les sigue dando igual. Pero Bartimeo quería salir de aquella situación desfavorecida y precaria, quería emerger a una relación con aquel que podía sanarle y que podía sacarle de una vida pues miserable en cierta manera, ¿no? Jesús lo llamó porque quería hablar con él para transmitirle fe. Quería transmitirle fe. Jesús quería transmitirle fe, y entonces por eso Jesús le preguntó al ciego,
a Bartimeo, le dijo cuando escuchó esa voz: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Bartimeo quería ver, y con esa pregunta el Señor le estaba diciendo a Bartimeo: mira, yo lo puedo todo, para mí no hay nada imposible, pide aquello que deseas, pide aquello que necesitas. Y el deseo de Bartimeo no era otra cosa sino ver, porque era ciego, era tener la vista y salir de aquella situación desfavorable. Oír la voz de Dios está estrechamente ligado al conocimiento de Dios. Oír la voz de Dios está estrechamente ligado al conocimiento de Dios. Uno empieza a conocer a alguien a través de ¿qué? De la comunicación oral. ¿Cuánto dicen amén? De la comunicación oral entre una persona y otra empezamos a conocer a alguien, ¿no? Hasta entonces es un desconocido, porque necesitamos conocer a la persona con la cual deseamos intimar, y para eso está la comunicación oral. No nos vamos a hablar por señas, no nos vamos a hablar por, señales o por no. Nos tenemos que hablar con lo que Dios ha puesto, que es la comunicación oral, ¿verdad? Y entonces, así comenzamos a hablar con la persona, y entonces cuando empezamos a hablar con una persona empezamos a sacar algunas conclusiones, ¿verdad? Si no conoces a una persona, si no hablas con ella, pues no puedes sacar conclusiones, ¿no? A veces tenemos prejuicios, ¿verdad? Y sin haber hablado con una persona, pues ya estamos precondicionados porque nuestro corazón piensa que esta persona es así, que esta persona es asao, que esta persona es esto, que esa persona es aquello, que alguien me ha dicho. Mira, yo no hago mucho caso de lo que me dicen hasta que no conozco a las personas. Yo en el ministerio he tenido que escuchar de todo. Mira, este es esto, este es aquello, no le hagas caso, este no sé qué, este no sé cuántos. Me han pasado reportes negativos de muchas personas, pero yo le he dicho: vale, está bien, gracias por tu recomendación. Yo no le conozco ya. Cuando le conozca personalmente podré decir, pero no voy a emitir un prejuicio sin conocer a alguien verdaderamente, ¿no? Y sin tener argumentos de juicio, ¿no? Pero a veces somos así. Nos dicen, nos comentan, pensamos, vemos, sentimos y ya rápidamente hacemos nuestro prejuicio y a esta persona le catalogamos de esto, de aquello y hasta aquí, ¿no? Pero no vamos más allá, no indagamos, no tenemos una comunicación para conocer a esa persona y entonces saber realmente cómo es, ¿no? Cómo es, ¿no? Entonces sacamos la conclusión si merece la pena o no merece la pena mantener una amistad, ¿no? Cuando ya la has conocido a una persona, entonces sacas una conclusión y dices, bueno, esta persona merece la pena tener comunión con él, o no me merece la pena tener ninguna comunión con él, porque me he dado cuenta de que la luz y las tinieblas no pueden tener comunión. Yo me he esforzado, hay muchas personas que no se dejan ministrar. Yo he tenido personas en mi pastoreo personal que les he tenido que decir, mira, es imposible contigo, no te dejas ministrar, entonces yo para ti creo que no soy tu pastor, entonces perdóname, búscate otro pastor que te pueda ministrar, porque yo hasta aquí he llegado contigo y me parece que no me quieres hacer caso, no me quieres entender, entonces creo que estoy de más, ¿no? Entonces me hago a un costado y búscate a alguien que te pastoree, porque mi pastorado o mi consejo o mi ministración pues parece ser que no te sirve, ¿no? Hay personas así que no se dejan ministrar, que no son enseñables, que no se dejan enseñar, que no se dejan aconsejar, que no se dejan ministrar. Entonces dices, pues ¿para qué voy a perder el tiempo contigo? ¿No? Pero estoy hablando de, pues eso, llegas a la conclusión si merece la pena o no merece la pena mantener una amistad con esa persona. Porque quien busca amigo, dice, tiene que mostrarse ¿cómo? Tiene que mostrarse amigo. Y para eso tiene que haber comunión y comunicación. Si no la hay, pues se olvida, ¿no?
Hoy en día, con los medios de comunicación, con la tecnología, con las redes sociales, con el Internet y todo esto, pues que tenemos, pues la distancia es solamente la que uno desea, la que tú deseas poner. Ahí está la distancia, porque no hay límites en las redes sociales, en el Internet, en todo esto, ya no hay límites. La distancia la pone ¿quién? La pones tú. Tú pones la distancia y tú eres el que delimitas, ¿no? hasta dónde vas a continuar o hasta dónde vas a llegar, ¿no? Si te chatea un extraño, pues ¿qué haces? ¿Le sigues la corriente? Hay muchas señoritas que se han dejado llevar por un extraño que les ha empezado a chatear, que les ha citado en no sé dónde y que luego, pues, o sea, esto está al orden del día, ¿no? El chat hoy en día, o sea, llegas a cualquier persona en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Y la distancia la pones tú, ya no hay distancias. La distancia la ponemos nosotros. En muchos casos el canal de comunicación está obstruido. Hay muchas personas que tienen los canales de comunicación obstruidos en sus vidas, ¿no? Porque están muy contaminados por el Internet, por las redes sociales, por lo que ven, por lo que oyen, y entonces no todo eso te resta tiempo de tener comunión con quien tienes que tener comunión. Amén, hermanos. Entonces el oído se va tapando, el oído se va llenando de cera, el oído se va quedando sordo y al final pues venimos a la iglesia, venimos al culto, oímos, escuchamos, pero ahí nos quedamos porque el oído, dice, tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven, y con sus oídos, dice, oyen pesadamente. Hay muchos que oyen pesadamente, oyen, pero oyen una voz, pero no conocen la voz de Dios, hermanos. Y tenemos que conocer la voz de Dios, que Dios quiere hablarnos y decirnos si queremos andar rectos en la voluntad de Dios. Tiene que ser a través de las coordenadas que Él nos vaya mandando, que nos va refiriendo con voz clara y audible, no solo a nuestros oídos, sino también a nuestro corazón. Necesitamos dirección de Dios. Necesitamos dirección de Dios para la lucha espiritual, para correr la carrera, para servirle. La dirección correcta de Dios vendrá con su voz a nuestro corazón. Josué fue comisionado después de la muerte de Moisés para introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. Y después de cruzar el Jordán, tiene como primer objetivo, ¿cuál fue la primera misión importante que Dios le encomendó a Josué? Fue tomar una ciudad. ¿Cuál fue? La ciudad de Jericó, la toma de Jericó, ¿verdad? Pero mira cómo estaba Jericó. Vamos a poner ahí Josué capítulo 6, versículo 1. Miren cómo estaba la ciudad de Jericó. Josué 6:1. Dice Josué 6:1, dice, ahora Jericó estaba ¿cómo? Cerrada. ¿Y qué más? Bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Es decir, Jericó era una ciudad inexpugnable. Estaba cerrada totalmente. Y dice, no solamente cerrada, sino que estaba bien cerrada. Era una fortaleza, bien cerrada. Nadie podía entrar ni salir, ¿no? Y entonces, ante esa tesitura, Dios le da las coordenadas a Josué de cómo iba a ser la conquista de Jericó y cómo iban a caer aquellos muros tremendos, aquella fortaleza, aquellos muros que habían levantado y que rodeaban la ciudad, que eran enormes, ¿verdad? Y que estaba totalmente amurallada, segura, cerrada, bien cerrada, estaba cerrada a cal y canto, nadie podía entrar ni salir. Y entonces el Señor le dice a Josué cómo iban a hacer para entrar y conquistar aquella ciudad que era prácticamente imposible, era algo inexpugnable, ¿no? Y el Señor le dijo a Josué, versos 2 y 3, dice, mira, Jehová
Mas el Señor le dijo a Josué, verso 2, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días, ¿no? Y ya sabemos lo que ocurrió. Al 7º día, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas y todo eso, los muros de Jericó, ¿qué pasó? Cayeron de una forma milagrosa, ¿verdad? Pero fue porque Dios le habló claramente a Josué, porque el oído de Josué estaba abierto, estaba atento a las coordenadas de Dios, y con la dirección expresa de Dios pudo conquistar Jericó. Si tenemos el oído atento, hermanos, podremos conquistar áreas, terrenos, problemas, dificultades en nuestras vidas, en nuestra familia, ¿verdad? Que parecen inexpugnables, que parecen imposibles, pero el Señor te dice, mira, estas son las coordenadas, esta es la dirección, pero para eso, hermano, tienes que tener el oído muy fino. ¿Cuánto dicen amén? Josué no tenía el oído muy atento, él no había experimentado nada de eso, y el Señor le dijo, mira, rodearéis la ciudad 6 días, o sea, 6 días dando vueltas a la ciudad, 6 días. Pero, ¿y qué sentido tiene esto, Señor? Simplemente dar vueltas a la ciudad. ¿Algún sentido tendría? Pero Josué escuchó la voz de Dios y obedeció la voz de Dios. Y dijo, y al 7º día los sacerdotes con sus trompetas en las manos tocarán las trompetas, y al sonido de la trompeta los muros de la ciudad caerán, y entonces entraréis y tomaréis y destruiréis esta ciudad hasta destruirla completamente, y esa ciudad ya nunca jamás iba a ser reconstruida. Si leéis el texto, ¿sabes cuál fue el juicio de Dios? Que esa ciudad nunca más sería levantada, nunca más sería reconstruida. Esos muros jamás volvieron a levantarse. Y era una ciudad que estaba bien cerrada. Hay personas que están bien cerradas al Evangelio, pero esos son los mejores. Esos son los mejores, los que están bien cerrados al Evangelio. El día que se abren al Evangelio, tienen una verdadera conversión y se convierten en los mejores siervos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esos son los peces que hay que pescar, los que tienen el corazón bien cerrado, ¿verdad? Pero que un día el Señor lo abre, y cuando el Señor lo abre, ya nadie puede cerrar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, a veces pensamos o pasamos por situaciones o circunstancias pues que producen como una sordera transitoria, como que no oímos la voz de Dios, porque luego nos damos cuenta de que eso es lo que nos está causando esta situación, y podemos rectificar y ponernos otra vez en el camino. Y una de esas cuestiones que afectan nuestro oído espiritual, ¿sabes cuál es? Es la ansiedad. La ansiedad nos hace pasar por sorderas transitorias, porque no le damos tiempo al Señor para que el Señor nos hable. Entramos en ansiedad, el Señor nos quiere hablar, pero como tenemos esa ansiedad, entonces no le dejamos hablar al Señor. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y dice el verso 6, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuántos dicen amén? El escuchar la voz de Dios requiere una espera paciente, con tranquilidad. Vamos a esperar que Dios nos hable. No vamos a ser impulsivos, no vamos a ser precipitados, no vamos a tratar de hacer muchas cosas por nosotros mismos y ir de aquí para allá, porque si no tenemos la dirección de Dios, eso nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas y a errar, hermanos. Esperemos la dirección de Dios y el tiempo de Dios, y entonces esperemos a que Dios nos hable para tomar decisiones de fe. Pero esperemos a que Dios nos hable. Dios nos va a hablar, Dios nos va a decir cuándo y cómo. Dios nos va a hablar si estamos atentos a la voz de Dios.
Claro, si tienes un tapón, Dios nunca te va a hablar. Si tienes el oído cerrado, Dios nunca te va a hablar. Si tú no quieres que Dios te hable, Dios tampoco te va a hablar, porque dirás, no es Dios el que me habla, es el hombre, es no sé qué, es el pastor, es no sé cuántos, y no te das cuenta de que es Dios el que te está hablando, pero como no quieres oír, dices, no, es voz de hombre, no es voz de Dios. ¿Pero Dios utiliza a los hombres o no? Dios utilizó a las piedras, Dios utilizó a reyes paganos para hablar a ciertas personas. Entonces, hermanos, esperemos la dirección y el tiempo de Dios. Esperemos a que el Señor nos hable para tomar decisiones. Y cuando hacemos eso, pues hallamos victorias, encontramos victorias y éxitos en la toma de decisiones. Pero cuando nos precipitamos, a veces tenemos que cosechar las consecuencias de la precipitación y de nuestra ansiedad. Algo muy simple y muy claro, dentro del ministerio o en la vida. Nosotros esto en el ministerio lo estamos viviendo, ¿no? El momento de escoger pareja dentro del ministerio o en la vida, no sé. Debe haber una dirección clara. Primero, toda relación tiene que transmitir primeramente paz. Donde no hay paz, donde hay turbación y execración, ahí hay toda... tiene que haber paz, es lo primero. Cuando una pareja viene para empezar una relación, pues vamos viendo lo que Dios manifiesta durante toda esa relación. Hay que ir chequeando qué es lo que pasa durante esa relación. Primero, conociéndose, luego el tiempo o relación de noviazgo hasta llegar al matrimonio, porque al final, si es de Dios, se llegará a consumar. Si es de Dios, se llegará a consumar, porque cuando Dios habla, ¿quién puede impedir? Cuando Dios hace, ¿quién puede impedir? ¿Dios se equivoca o Dios no se equivoca? Dios no se equivoca nunca. Dios es infalible. Dios es infalible. Dios no se equivoca, ¿verdad? Entonces, al final, si es de Dios, se llegará a consumar, porque Dios, cuando Dios habla, ¿quién impedirá, verdad? ¿Quién puede impedir? Pero para eso Dios tiene que hablarnos en todo, en cuestión de parejas, en cuestión de trabajo, en cuestión del ministerio, en cuestión de familia, en todas las áreas, porque si Dios no nos ha hablado, no hagamos nada, no tomemos decisiones equivocadas por impulsos, por deseos, por improvisaciones, por calmar nuestra ansiedad. Muchos toman decisiones equivocadas por calmar su ansiedad. Dice Oseas capítulo 2, versículo 14, Oseas 2:14, dice, pero he aquí yo la atraeré y la llevaré, ¿a dónde? Al desierto. ¿Y allí qué dice el Señor? Allí hablaré a su corazón. ¿Qué lugar más extraño para que Dios nos hable al corazón? ¿Verdad? El desierto, ¿no? ¿Qué lugar más extraño? Que es un capricho de Dios, no decirnos, he aquí yo la atraeré y la llevaré. Está hablando de la iglesia, es una palabra profética para la iglesia. Cuando habla en femenino está hablando de la iglesia, dice, y la llevaré al desierto, dice, y allí hablaré a su corazón. Pero, ¿por qué? ¿Cómo es el desierto? El desierto es un lugar, es el lugar más tranquilo que te puedes imaginar, ¿verdad? Es un lugar que no está expuesto a ninguna influencia que produzca ninguna pasión. En el desierto no hay ninguna pasión, no hay ninguna influencia externa. El mundo está diseñado para estimular los deseos carnales que batallan contra nuestra alma, ¿no? Así está el mundo diseñado. Pero en el desierto no hay ningún tipo de estímulo de esas características. ¿Qué estímulos puedes encontrar en el desierto? Ningún estímulo. No hay ningún estímulo. Y si algún estímulo hubiera, sería ver un oasis rodeado de palmeras y un manantial de aguas, ¿no?
para poder arrodillarse y beber aguas. Eso sería el mayor estímulo que uno podía, o la mayor pasión que uno podría experimentar en medio de un desierto. Pero en el desierto no hay ningún tipo de estímulo de esas características. Si Dios nos lleva a un desierto en medio de esa soledad, Dios dice que va a abrir ¿qué? Yo abriré, dice, ríos en la soledad y manantiales en el desierto. Porque el desierto es soledad. El desierto es soledad. Para evitar las distracciones de las voces de este mundo que seducen e influencian y que nos dicen el lugar donde debemos ir. El mundo te dice, ven para aquí. El desierto te dice, no, ven para el otro lado. Porque allí yo, el Señor, dice, quiero hablar a tu corazón. Amén. Esas voces son contrarias a la voluntad de Dios, las voces de este mundo, y se rebelan contra los designios y decretos que Dios quiere establecernos en su palabra. Así que nos conviene estar en ese lugar silencioso y desierto, alejados y apartados del mundanal ruido, libres de idolatrías, porque los ídolos se pegan. Hay muchos ídolos que se levantan en el corazón del hombre para robarle la gloria a Dios y para quitarle el único lugar que a Dios le corresponde. El llamado de Dios a su pueblo era constantemente quitar ¿qué? Quitar los ídolos, quitar la idolatría, quitar los ídolos de en medio de vosotros. No os unáis en yugo desigual, no os hagáis idolatría, no seáis idólatras. Ese fue el llamado constante y la lucha constante que tuvo Dios con su pueblo. Quitar los ídolos, porque los ídolos les robaban el corazón, porque los ídolos nos roban el corazón y nos apartan el corazón de Dios. Los ídolos de este mundo nos roban el corazón y nos apartan el corazón de la voluntad de Dios. Y por eso Dios nos quiere llevar al desierto para ser librados de los ídolos y de la influencia de los ídolos paganos y babilónicos y diabólicos de este mundo. Amén, hermanos. Dice la Escritura, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración, ruego y súplica, en Él, en el Espíritu y con acción de gracias. Entonces, hermanos, cuando nos afanamos y pensamos que por afanarnos vamos a conseguir más logros, estamos equivocados. El afán es entrar en una situación de no salir del sentimiento que nos limita y que nos impide avanzar. Pero para ello el Señor tiene procedimientos. Tiene procedimientos el Señor. El Señor nos quita del medio cuando queremos nosotros ser los protagonistas. El Señor nos quita del medio. Hay una delgada línea entre hacerlo nosotros o que Dios lo haga, entre adjudicarnos nosotros los méritos o darle los méritos o nuestros resultados a Dios, darle la gloria a Dios o quitársela. Hay una delgada línea de separación. El apóstol Pablo decía, yo tengo méritos propios, pero ¿qué hago con esos méritos propios? ¿Los llevo a dónde? Los llevo a la cruz. Mis resultados y mis logros y mis méritos no son míos. Si yo soy competente, si soy un ministro competente, dijo el apóstol Pablo, soy por los méritos de Cristo. Amén. Hay una delgada línea que se traspasa con mucha frecuencia y entonces es allí donde Dios tiene que intervenir. Cuando entramos en afán, en hacer y hacer, y a veces Dios no se agrada de eso. Y progresivamente, poco a poco, sin darnos cuenta, vamos endiosándonos o creyéndonos lo que no somos, porque si somos salvos por gracia, entonces el Señor nos quita del medio y nos manda al desierto. Y allí, imposibilitados, sin ninguna intervención, hospitalizados en el desierto, ¿verdad? Nos damos cuenta de que todo sigue funcionando igual. A mí me ha pasado, ¿no? Me voy de la obra, me voy del país, me voy un mes, estoy afanado, preocupado, ¿estarán las cosas funcionando? ¿No estarán? Y el Señor me dice, descansa, que todo va a funcionar, que Dios va a proveer, que Dios es el que hace, que no eres tú, que es Dios. Y entonces le digo, gracias Señor. Y luego veo la gloria de Dios.
Y esto es maravilloso. Entonces, hermanos, así aprendemos y Dios nos hace pasar por esos procesos. Amén. Así aprendemos a veces, ¿no? Decía, si oramos, otro aspecto, ¿no? de poder escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Si oramos, vamos a ser muy susceptibles a la voz de Dios. Orar en la intimidad, orar con profundidad, algo que nos cuesta más, no orar por la mañana, no orar en el devocional, orar en la intimidad, hermano. Tú entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto dice, te recompensará en público, ¿verdad? Cuando nos metemos en nuestra cámara, en nuestra alcoba y cerrada la puerta, como dice la Escritura, oramos al Señor, cerramos nuestros ojos, cerramos las puertas de nuestra vida, ¿verdad? Y nos encerramos con el Señor, entonces ahí vamos a escuchar la voz de Dios, porque dice, yo la atraeré al desierto y allí hablaré a su corazón. Amén. Pero hay que hacerlo. Pero Daniel dice que oraba en su alcoba, dice que oraba ¿cuántas veces al día? Dice 3 veces al día, dice, abría la ventana de su habitación que daba al oriente y lanzaba flechas de oración. ¿Cuántas veces oramos al día? Algunos, no voy a preguntar, pero ¿cuántas veces oramos al día, hermanos? ¿Cuántas veces? Ya ni para dar gracias por la comida a veces, ¿no? Con las justas, por la mañana con las justas, nos metemos en la cama, ponemos zapatos, el cinturón. Gracias, Señor, por este día. Arranco el carro y luego me quedo varado allá. Me quedo varado a los 15 minutos de haber arrancado el carro. Claro que te has quedado varado, pues no te has parado primero y has orado y has buscado al Señor y has buscado protección de Dios. No, sales como un afanado y nada, o sea, hermanos, no. El Señor nos guarda cuando hay una predisposición de oración, de reflexión, de búsqueda de Dios, de protección de Dios, y Dios lo hace, ¿no? Cuando oramos, los oídos espirituales se abren y ocurren los milagros. ¿Cuánto hace que no escuchas personalmente la voz de Dios en tu vida? ¿Cuánto hace que no escuchas de forma privada la voz de Dios? O sea, tú con el Señor, no a través de sus siervos, no a través de los pastores, no en la iglesia, no, tú y el Señor. ¿Cuánto hace que no escuchas a Dios que te dice algo, que te habla algo a ti personalmente, a ti a solas? No estoy hablando del culto, de la iglesia, de las reuniones colectivas, no. Estoy hablando del culto privado, de la reunión privada, de la comunión íntima con el Señor. ¿Cuánto hace que no escuchas claramente la voz de Dios? Dios hablando y dándonos una pauta, una respuesta clara para que continuemos saltando obstáculos y sigamos corriendo la carrera o lo que Dios nos haya asignado. Amén. Segunda de Pedro 2:16, hablando de Balaam, dice, segunda de Pedro 2:16, dice, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. A veces nos tiene que hablar una mula, un burro, una mula muda. Dice, pues una muda bestia de carga, era una mula, era una burra. Dice, hablando con voz de hombre, tuvo que refrenar la locura del profeta, ¿verdad? No le bastaba que Dios le hablara, pero allí estaba el ángel con la espada en mano, pero el profeta seguía en su error,
en su error, obstinado, ¿verdad?, en querer maldecir a Israel, en querer profetizar, ¿verdad?, por dinero, en querer, ¿verdad? Y la mula fue más sabia que su amo. Fue más sabia la mula que su amo. La mula miraba la situación, pero la terquedad del profeta seguía en la misma... así en la misma situación muchos corazones que empecinadamente quieren salirse con la suya. El profeta Balaam quería salirse con la suya. O sea, quería salirse con la suya, no quería escuchar a nadie ni a nada. Estaba tan obstinado que quería salirse con la suya. Y entonces Dios no le quedó ya ninguna opción. Y ya he probado todo y no desiste. Voy a hacerlo a través de esta mula. A través de esta mula voy a hacer que él decline en su decisión. Y a veces es así. Somos tan empecinados en querer salirnos con la nuestra, ¿verdad? En querer ser los dueños de nuestra vida, de nuestras decisiones, de nuestro tiempo, de nuestras decisiones, ¿verdad? Sin valorar las consecuencias. Y dice que Dios tuvo que refrenar la locura del profeta a través de una mula de carga. Vaya enseñanza, porque estaba determinado a maldecir a Israel. Quería salirse con la suya y Dios le dijo: hasta aquí, Balaam, de aquí no pasas, de aquí ya no pasas. Y cada vez el camino se iba haciendo más estrecho, ¿verdad? Para adelante no podía porque había la mula, para atrás ni hablar, porque la mula para atrás ni se movía la mula. Para arriba la mula no tenía alas, no podía volar, y para abajo no podía. Entonces allí se quedó Balaam trabado, ¿verdad? Y la mula le apretaba contra las paredes de un lado y de otro y empezó a golpear a la mula, ¿no? La mula que le había servido durante mucho tiempo para ir y predicar, era un profeta, y los profetas, los videntes, iban en mulas, no iban en un carro, iban en una mula de una aldea a otra y profetizaban y no sé qué y no sé cuánto. Y claro, y la mula le dice: ¿cuántos años te he servido? No le dijo, ¿no? Y ahora, ¿por qué me golpeas? ¿Por qué me golpeas si te he servido un montón de años? A veces golpeamos a aquellos que nos han servido un montón de años, como hizo Balaam, ¿verdad? Aquella mula la había servido un montón de años y le recriminó y le dijo: no me golpees. ¿Por qué me golpeas si te he servido y te he sido útil durante un montón de años o de tiempo, ¿no? Pero tengamos cuidado, hermanos, con intentar torcer el brazo de Dios, ¿ya? Imagínate tú queriendo echarle un pulso al Señor, ¿verdad? Yo diría aquí a Félix: ven, Félix, vamos que igual me gana, ¿no? Porque tiene más cuerpo que yo, ¿no? Y vamos a echar un pulso, ¿no? A ver quién me gana. A ver quién gana. Pues imagínate echándole un pulso al Señor, ¿ya? Querer torcer el brazo a Dios. Pues a veces queremos torcer el brazo de Dios con nuestra fuerza y queremos ser más fuertes que Dios. Hermanos, no. ¿Cómo vas a torcer el brazo de Dios? ¿Cómo vas tú a poder torcer el brazo de Dios? Dios inclinará su brazo, torcerá su brazo, porque dice que su brazo aún dice que no se ha cortado para salvar. Pero no quieras tú torcer el brazo de Dios, forzar a Dios en tus decisiones, en tus planes. Eso es torcer el brazo de Dios y poner carne por su brazo. Maldito el hombre, dice, que confía en el hombre, dice que pone carne por su brazo, que antepone su carne al brazo de Dios. Amén, hermanos. Si tenemos discernimiento, vamos a saber hasta dónde llegar, amén, en nuestra vida, en nuestros proyectos. Siempre, en nuestros proyectos siempre tiene que estar el sello divino. Si Dios nos sella, es como el arquitecto
que tiene que poner su visado para... No, ahora estamos haciendo los proyectos civiles para los permisos de la escuela, ¿verdad, Claver? La licencia civil, y necesitamos la firma de un arquitecto que ponga su sello, su visado en el proyecto, para que ese proyecto sea válido, ¿ya? Si no hay sello, por muy buen arquitecto que sea, no vale, tiene que llevar el sello, ¿verdad? El sello de autorización para que ese proyecto sea válido. Pues así es nuestra vida, hermano. Si nuestro proyecto no lleva el sello real de validez, nuestro proyecto no es válido. No es válido. Tiene que llevar el sello real. Y cuando Dios pone su sello, cuando Dios, el arquitecto, pone su sello, ese proyecto es totalmente válido y va a llegar hasta donde tenga que llegar, ¿verdad? Entonces, no hagamos planes sin tener en cuenta al Señor. Amén. Hay que hacerlo pasar por el órgano competente, ¿no? Así es, ¿no? Hay que hacerlos pasar por un estamento mayor para que le ponga el sello, ¿verdad? El órgano competente, ¿ya? En nuestro caso, ¿cuál es el órgano competente? Es el órgano divino, ¿amén? Es el órgano celestial. Si Dios lo aprueba y le pone el sello, entonces tiro para adelante. Si no, si Dios no pone el sello, mejor quedarse quieto. ¿Cuánto dicen amén? ¿Amén? ¿Cómo está tu oído? Hay quien hace oídos sordos. Si tú haces oídos sordos, cada vez la sordera se va a hacer, ¿cómo? Más aguda. Se va a hacer más aguda a la voz de Dios. Hace muchos años cantábamos una canción en mis principios que decía: cuando escuches la voz del Señor, dice que Él está hablando a tu corazón, dice, no lo endurezcas ni quieras seguir como un rebelde, porque Él está llamando a la puerta para que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida, ¿no? Entonces, hermano, no te endurezcas. Dice la palabra, si escuchas hoy la voz de Dios, dice, no endurezcáis vuestros corazones como hicieron mi pueblo y me tentaron en el desierto en el día de la provocación. ¿Cuál fue la provocación en el desierto? Pues que tentaron al Señor, que endurecieron su corazón contra Dios. Amén. Gloria a Dios. Termino leyendo Isaías capítulo 50. Versos 4 y 5. Dice, Yahvé el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará, ¿qué dice? Mi oído para que oiga como los sabios. Amén. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Verso 5. Diga conmigo, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. ¿Cuánto dicen amén? El Señor, dice, me abrió el oído. Pero el Señor no nos abre el oído para que volvamos atrás, para que volvamos al mismo lugar. El Señor nos abre el oído para que demos un paso adelante. El Señor nos abre el oído para que vayamos más allá. El Señor nos abre el oído para hacernos crecer. El Señor nos abre el oído para ser cada día más santos. El Señor nos abre el oído para ser cada día más maduros en el Señor y para crecer en el Señor. Para eso nos abre el Señor el oído. El Señor me abrió el oído, dice Isaías, y yo no fui ¿qué? No fui rebelde, ni me volví atrás. Amén. Ni me volví atrás. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Amén. Y vamos a tener que tener el oído, repito, bien abierto.
cada vez más abierto en este tiempo para escuchar la voz de Dios, para escuchar los avisos de Dios, las advertencias de Dios. Dios habla constantemente, Dios habla a través de la Escritura, Dios habla a través de la palabra, que debe pasar siempre por el filtro de Dios, y en ciertos momentos Dios enfatizará con un mensaje concreto y una palabra concreta para tu vida o para la iglesia. Un oído abierto es un oído atento, que espera con ansiedad recibir instrucciones de Dios, dirección de Dios, hambre de Dios. Necesito escuchar a Dios, necesito que Dios me hable, necesito, en medio de este mar de dudas, necesito que Dios me dé dirección, necesito que Dios me aconseje, necesito, dice, aún en las noches, tú, dice, aconsejas a mi conciencia, decía Job, aún en las noches le hablas a mi conciencia. Necesitamos que Dios nos hable, dice, de una o de dos maneras habla Dios, decía Job, en sueños, en visiones nocturnas, dice, para que el hombre entienda, para que el hombre conozca y reciba el soplo, dice, del Omnipotente. ¿Te habla Dios en las noches? ¿Te habla Dios en sueños? ¿Te habla Dios? Hermanos, Dios nos tiene que hablar. Dios no está mudo. Dios no se ha quedado mudo. Dios sigue hablando, pero no en la iglesia, no en los cultos. Sí, también habla Dios. Por supuesto que habla Dios, pero Dios tiene que hablarte a ti de una forma personal y tienes que saber escuchar y conocer la voz de Dios. Amén. Y entonces, cuando esperas con ansiedad y no con ansiedad, ¿no?, sino con ese hambre de Dios, pues entonces Dios te habla. Pero vivimos en un mundo contaminado acústicamente totalmente, ¿no? Y el ruido es constante, hay un ruido babilónico, diabólico, hay un ruido pagano, hay una contaminación acústica cada vez mayor que atenta contra el hombre espiritual que Dios quiere edificar en nuestras vidas. Amén. Isaías, después de la experiencia con el Señor, ¿qué dijo? Cuando Dios le llamó en Isaías capítulo 6, cuando fueron los ángeles que volaban y vio el templo, las faldas y los querubines y los serafines y tomaron un altar, un carbón encendido del altar y le tocó sus labios y dijo, he quitado tu culpa y limpio tu pecado. Y entonces Isaías dijo, ay de mí, que soy muerto, que habito en un pueblo que tiene labios inmundos y han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines y luego dijo, entonces, ¿qué dice? Oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y entonces Isaías respondió, heme aquí, Señor, envíame a mí. Amén. Oyó la voz del Señor. Yo no sé qué voz estás tú oyendo. Elías, después de esconderse en aquella cueva, dice que el Señor pasó por delante de él y le dijo, ¿qué haces ahí, Elías? Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, porque el Señor va a pasar por delante de ti. ¿Y pasó el Señor o no pasó el Señor? Dice aquí que el Señor pasaba, dice el texto, el Señor pasaba por delante de Elías y hubo un grande y poderoso viento que rompía los montes, que quebraba las peñas delante de Jehová, pero el Señor, dice, no estaba en el viento. Y tras el viento dice que vino un gran terremoto, pero el Señor dice que no estaba tampoco en el terremoto. Y tras el terremoto dice que vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y tras el fuego dice que vino un silbo, apacible y delicado. Y cuando Elías oyó ese silbido, dice, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y entonces
vino una voz que le dijo: levántate, Elías, porque largo camino te resta por andar. Amén. Camina 40 días y 40 noches y llegarás a Horeb, el monte de Dios, y allí yo te diré lo que debes de hacer. Amén. Pero no estaba en el ruido, es lo que decía antes, no estaba en el viento, en el terremoto, en el fuego, en las piedras, no, dice que vino un silbido, así como un silbido apacible y delicado. Y ahí Elías oyó la voz de Dios. ¿Ves cómo es Dios? ¿Ves cómo es Dios? En silencio, Dios nos habla. Amén. Jesús repetía constantemente: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Apocalipsis, las 7 iglesias, el mensaje de las 7 iglesias termina de esa manera: el que tiene oídos para oír, oiga. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará, dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, abramos nuestro oído. El Señor me abrió el oído, como dijo ese texto que hemos leído en Isaías. El Señor me abrió el oído. No fui rebelde, ni me volví atrás. Amén. Que el Señor te abra el oído esta mañana y cada día de tu vida, para que reacciones, no vuelvas atrás y entres y hagas y vivas conforme a la voluntad de Dios. Habla, oh Dios, que tu siervo escucha. Amén.